Hola a todo el mundo, bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de el videopodcast de Dani Cultura. Una vez más os explico que el videopodcast pues es esa sección que tengo dentro de lo que es el proyecto Dani Cultura, en el que bueno, pues leo comentarios, nos ponemos un poco al día de cómo van los temas en la comunidad, esa comunidad que tanto me gusta y que tanto valoro. Y desde aquí, dar las gracias a todas y todos los que han participado en las charlas, que han querido pues hablar conmigo en el podcast, que ya sabéis que durante todo el verano he estado haciendo en los episodios del podcast, pues no voy a llamarlo entrevistas porque no lo son. Son unas charlas entre gente de la comunidad de Dani Cultura y yo doy voz a la comunidad, por decirlo así. Y es que me parece de un valor incalculable todo lo que ha surgido en torno a este proyecto, que es una cosa que me ha sorprendido muchísimo. Para nada era el plan, pero hay veces que surgen cosas y muchas gracias. No solo a la gente que ha participado hablando, sino a todos y todas los que estáis comentando y que me transmitís, bueno, pues el feedback, como se suele decir, ¿no? La retroalimentación de que, bueno, que os está gustando. Y es que la verdad es que surgen temas súper interesantes y más que van a surgir. Porque tengo en la recámara, a ver, esto lo voy a publicar mañana, lunes, puede ser. Mañana lunes, bueno, esta semana. Entonces, aún no sabéis quién va a ir este sábado. Habrá, bueno, ya sabéis que en la comunidad del Telegram siempre pongo alguna pista y hay gente muy avezada que suele acertar. Así que faltan tres charlas. Tres charlas, sí, faltan, yo creo. Me parece que sí, si no me equivoco faltan 3. Y ya en septiembre volvería a la periodicidad habitual del podcast, que es cada 2 semanas. Ya tengo preparado algún guión, tengo varias ideas. Bueno, este año, por llamarlo la segunda temporada del podcast, va a ser interesante porque además como que el formato se va sentando en mí y está guay. Ya, me gusta mucho hacer podcast y además aprendo mogollón porque a la hora de hacer los guiones, porque normalmente lo guionizo y bueno, está guay. A mí me encanta. Espero que a vosotras y vosotros también. Así que nada, vamos sin más dilación, a leer comentarios de los vídeos que hayan surgido desde la última vez, pero mientras tanto os dejo conmigo, también os dejo. ¿Quieres ayudar al proyecto Dani Cultura? Puedes hacerlo de muchas maneras. Comparte el contenido con toda tu comunidad. Comenta. Interactúa. Por supuesto, suscríbete al proyecto y únete a la comunidad del Telegram. ¿Quieres dar un pasito más? Hazte mecenas. Puedes hacerlo comprando merchandising en latostadora.com, en la tiendina de Dani Cultura o haciéndote miembro del canal del YouTube por 1,99. Gracias por vuestro apoyo y gracias por vuestro tiempo. De verdad que muchísimas gracias. De verdad que muchísimas gracias. Bueno, desde la última vez que hice un vídeo podcast, pues han pasado, pues ahí tengo aquí 8 vídeos. Bueno, no. 1, 2, 3, 4, 5 vídeos y 3 episodios del podcast. Y varios shorts, imagino. Bueno, pues vamos a ir abriendo cosas porque esto lo estoy haciendo, no lo estoy preparando, ¿eh? Una de las cosas que me gusta del formato video podcast es que no preparo nada. No lo preparo y me gusta ser así, espontáneo. Bueno, para empezar, vamos a abrir el vídeo del primer acercamiento a las SEBES, porque es verdad que un patrón común
que he encontrado en las charlas que tengo con la gente de la comunidad es que echan en falta el vídeo de las EVEs y os pido perdón, porque es verdad que he tardado mucho en hacerlo. Pero quería encontrar el momento, porque no quiero que sea un vídeo sin más. Es que lo de las EVEs es que es una pasada, ya veréis. Bueno, el primer acercamiento fue, pues, sabéis que soy ciclista, entonces claro, en bici es verdad que pasas por sitios que dices, joder, mira esta EVE y tal, vas más despacio y es un medio de transporte mucho más nivel humano. Porque en coche que ves cosas a toda velocidad. Entonces, bueno, en la bici, bueno, pues ves cosas más de cerca. Bueno, y entonces pasé un día y dije, mira qué interesante, una EVE poco desarrollada. Y al día siguiente volví. Y bueno, pues paré y claro, es que está fenómeno porque se ve claramente cómo los postes que se han utilizado para el vallado de esa finca en concreto han enraizado y están empezando pues a echar ramas, y de ahí que las EVEs al final se acaban haciendo un seto vivo muy denso. Porque claro, y ya no solo los postes grandes, sino que en las EVEs se ponen también ramas más pequeñas, se clavan ramas más pequeñas, y eso, según en la época del año, por ejemplo, a finales de invierno, cuando se suelen hacer ese tipo de tareas, o otoño y tal, bueno, pues claro, debido a las lluvias, pues como que estás haciendo, por decirlo así, muchos esquejes, y entonces al final acaban enraizando. Es muy interesante. Y entonces en este vídeo vamos a ver los comentarios. Voy a leer un comentario muy interesante, porque claro, Daniel Berenguer, suscribíos a su canal, habla de fototrampeo, de naturaleza, algo de huerto, está genial, @bancal. Id ahí y suscribíos, está genial. Y leo su comentario. No conocía el nombre a pesar de haberlas visto muchas veces en Asturias y la zona de Bavia. Pensaba que se plantaba el árbol o simplemente se dejaba si estaba en el linde. Los setos son súper importantes. Muy bien, saludos. Saludos, Daniel. Claro, es que esto puede ser cuando quizás muchas y muchos de vosotros habéis pasado por León, por alguna parte de la provincia, y habéis visto, pues eso, habréis visto EVEs, porque son muy habituales, ya no tanto, pero siguen estando presentes. Y puede que digáis, pues esa finca, cuando se desbrozó en su momento para empezar a trabajarla, pues se dejó esa linde, como dice Daniel, y ahí eso se dejó y bueno, se fue manteniendo, y pues no. Las EVEs son algo absolutamente intencional, es algo intencionado. Y entonces, en función de esos postes que enraizan y sale, pues eso, pues igual sale ahí un chopo, que aquí se llaman chopas. Un chopo, cuando está, digamos, desmochado, o en este caso de las EVEs, pues que enraiza un poste, una rama grande de chopo, pues eso aquí en León se llama chopa, las chopas. Y bueno, pues digamos que ahí en el vídeo se ve claramente eso. Y además a esa EVE, porque es una EVE poco desarrollada, mucho más desarrollada que la mía, que es mi objetivo, pero bueno, poco a poco, después se le empiezan a entrecruzar ramas, que creo recordar que en el argot de las EVEs se llaman latas. Entonces empiezan a cruzar ramas, y entonces empieza a hacer como una empalizada. Pero claro, una empalizada que al final empieza a enraizar, y además, como ahí se genera se favorece la vida, porque al final estás generando por eso chopas y demás vegetales, pues ¿qué pasa? ¿Quién llega ahí? Aves. Y las aves hacen sus cacas, y las aves comen semillas o frutos que dejan semillas pues de la zona, ¿no? Por ejemplo, zarzas. Las zarzas en las EVEs bien desarrolladas suelen aparecer. Y entonces, claro, ahí se genera, eso es un corredor biológico, ya os lo he dicho muchas veces, alucinante. Y además, por ejemplo, en ese vídeo se ve, bueno, no se ve muy bien, pero había ovejas. Entonces esas ovejas pues se refugian a la sombra de la EVE. Y además también ramonean. Es que lo tiene todo. La EVE lo tiene todo. Y de verdad que ya tengo en mente ir a EVEs más desarrolladas para que veáis lo abrumadoras que pueden llegar a ser. Caminar entre EVEs. Es una pasada. Vamos a seguir leyendo comentarios de
de este vídeo. Por ejemplo, el de Adela, de La Paz. Hola Adela. Hola Dani. El mundo de las sebes me parece muy interesante porque tener unos bordes de parcela con aspecto natural me parece bonito y práctico. Eso es, Adela. Ya tengo ganas de ver esa sebe muy evolucionada que comentas y de ver también cómo evoluciona la sebe de tu espacio. Besos y comparto. Gracias, Adela, por siempre compartir el contenido. Muchísimas gracias. Te estoy súper agradecido. Además, eres miembro. Gracias. Es mecenas. Adela es mecenas. Haceos mecenas. Pues sí, por ejemplo, este año va a ser muy importante para mí con respecto al tema de la sebe. Espero aprovechar mejor el tiempo de otoño y de finales de invierno o primavera para poner de ese tipo de postes. Por ejemplo, perimetrar mejor el huerto con la esperanza efectivamente de que todo eso enraice. Tengo que aprovechar el tiempo en ese sentido porque el perímetro de mi sistema ahora mismo está absolutamente invadido por muchísima maleza, que no está mal en sí mismo ese tema, ¿eh? Lo que pasa que es verdad que tengo que desbrozar. Tengo que hacerme con una desbrozadora y curiosear un poco el perímetro del huerto, los bordes, por varias razones. Una, porque si ahora mismo con el terreno tan agostado como está allí salta una chispa, pues tenemos un problema, porque puede haber un incendio y puede ser muy peligroso. Este año, en primavera, hubo lluvias y eso las hierbas adventicias lo han notado y lo han notado por bien para ellas, porque se han desarrollado de una manera brutal, que de hecho me ha sorprendido, porque el año pasado es verdad que no llovió tanto, no es que haya llovido muchísimo, quizás haya llovido lo normal, lo que pasa es que el anterior no había llovido lo que debió de llover. Y entonces, pues las hierbas adventicias, como mucho, pues me levantaban más o menos a la cintura o algo así, como mucho. Pero es que ahora es abrumador. Es abrumador y entonces el perímetro, bueno, en realidad está bien porque toda esa cantidad de maleza está protegiendo el suelo. Vamos a ver cómo va evolucionando. Bueno, lo vais a ver porque yo os lo voy a enseñar. Además, tengo en mente enseñaros, porque ya sabéis que yo os enseño lo bueno y lo malo. Y en el huerto no os voy a hacer ningún spoiler, no os voy a adelantar nada, pero voy a hacer algo que quizás a mucha gente le reviente la cabeza. Voy a hacer una historia que, bueno, ya lo veréis. Seguramente probablemente esta semana haga algo radical en el huerto. Pero bueno, ya lo veréis. Vamos a seguir leyendo comentarios. Lola, ya tenía ganas de verte vídeos de sebes. ¿Veis? Es que el tema de las sebes es interesante. Que, por cierto, estoy a ver si consigo hablar con una persona que, bueno, podríamos decir, bueno, una persona que sabe mucho de sebes. Pero es complicado. Bueno, pero lo intentaré, os lo intento y lo voy a conseguir. ¿Por qué no? Sigo con el comentario de Lola. Recurso interesante de podas varias. Más faena para este otoño. No nos aburrimos, ¿verdad que sí? Es verdad. Las sebes, además, es verdad que necesitan un mantenimiento. De hecho, hay muchas sebes ahora que por el abandono de muchas fincas y de este tipo de parcelas, pues han abandonado porque requieren de unas podas, porque si no, si os dais cuenta de a lo que me refiero cuando hablo de chopas, que son esos chopos desmochados, veis que empiezan a criar varas por todos lados y eso es muy invasivo. Entonces hay que mantenerlo. Normalmente cuando había ganado, pues el mantenimiento era mucho más fácil porque el ramoneo propio pues limitaba mucho el crecimiento de la sebe. Pero bueno, José Antonio también comenta: hola Dani, me encantan los vídeos de sebes y la facilidad con que prenden los postes en el norte. Y es verdad que, por ejemplo, una sebe, quizás habría que buscar especies más autóctonas según qué zona. Por ejemplo, aquí pues se da mucho el chopo, el serval de los cazadores también se utiliza para eso. Bueno, hay que ver qué vegetación hay en nuestro entorno y utilizarla porque eso enraizará mejor, están más aclimatadas todas esas plantas. Por ejemplo, almez es un árbol de crecimiento rápido, estoy a ver si me hago con ello, por cierto.
Bueno, aquí en Alicante, sigue comentando José Antonio, con 37 grados me cuesta imaginarme algo parecido. Pero ya tiraremos de inventiva para hacer un seto vivo estilo mediterráneo. Eso es. Por ejemplo, quizás una sebe en esa zona de José Antonio, de tu zona, José Antonio. He estado pensando en ello. Quizás igual no podemos conseguir tanta altura, o por qué no, según con qué plantas sí. Pero, por ejemplo, una zona perimetrada con romeros, los romeros se hacen grandes, ¿eh? Y no crecen despacio tampoco, precisamente. Por ejemplo, el romero puede ser una buena estrategia. Bueno, ahí lo dejo. Bueno, y vamos a seguir con algún otro vídeo que haya publicado desde aquel entonces. Por ejemplo, sí, uno muy interesante que publiqué, que además ha tenido 2.000 visitas. Ha tenido mogollón. La realidad y contexto de mi sistema. Ya visteis, en ese vídeo se ve claramente cuál es la realidad de mi sistema. Y la realidad de mi sistema es que prácticamente cultivo, no voy a decir que cultivo en el desierto porque tengo la posibilidad de un pozo y eso es una ventaja competitiva muy grande. Pero es verdad que es una zona, por decirlo así, bueno, por supuesto es una zona degradada, un área degradada. El suelo este año me está mostrando sus deficiencias, porque las tiene. Tiene ciertas deficiencias, porque no ha estado trabajado como huerto nunca. Ha habido frutales y eso está bien. Por ejemplo, una práctica que se ha llevado a cabo allí en toda esa zona, hasta que yo llegué, bueno, se sigue haciendo, lo que pasa es que como yo lo tengo vallado, pues ya no lo pueden hacer. Pero hay una persona que tiene vacas, pues se llevaba se segaba toda la zona y se llevaba a las alpacas que generaba pues para alimentar al ganado, lo cual está guay para él. Pero ¿qué pasa? Que claro, llevaba toda esa materia, esa masa foliar de las plantas fuera de allí y a cambio por ejemplo, no estercolaba la zona. Si, por ejemplo, hubiese hecho eso, pues sería como un aporte de lo que se llevaba de allí. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa zona el suelo está bastante degradado, tira arenoso. De hecho, he visto, se he encontrado en los frutales, comiéndose mis frutales. He tenido varios problemas este año. Pero bueno, ha estado genial, porque ha habido varios problemas, pero que a mí me dan muchas pistas para saber cómo continuar. La observación. Permacultura, ya sabéis, importantísima. Hay unos escarabajos que salen de lo conocido al parecer como un gusano cabezudo. El gusano cabezudo es un gusano que, como podéis imaginar, tiene la cabeza grande. Bueno, pues ese gusanete se come las raíces de los frutales. Pero no conforme con eso, cuando ese gusano, digamos, muta y se transforma en un escarabajo, salen unos escarabajos como de 2 centímetros, negros como el carbón y con la cabeza blanquecina, blanca, y duros como peñas. Y entonces van trepando, no vuelan, pero van trepando y se van comiendo las hojas. Entonces, el ataque es mixto, por las raíces que se las comen los gusanos y el adulto se come las hojas. ¿Qué os parece? Pues a mí mal. Entonces, la estrategia que he llevado para evitar que esos amiguetes se sigan comiendo, concretamente los 2 cerezos que había plantado ahí y que he plantado ahí y ahí siguen, y un ciruelo, el ciruelo que tengo allí, recordad, cojón de fraile, se llama así la variedad, no es cuestión mía. Bueno, la historia es que se lo estaban comiendo. Y bueno, mi estrategia ha sido pues cogerlos a mano y poner unas bolsas con cinta de carrocero alrededor del tronco para que ellos no tengan mayor dificultad en ir trepando. Parece que lo he controlado, pero les han dado mucho viaje. De hecho, el ciruelo cojón de fraile, no sé yo cómo andaremos. Pero bueno, la cuestión es que mi zona es una zona degradada. Y ahí está el reto, porque si yo voy a una zona que está fenómeno,
No hay reto ninguno, simplemente es cultivar y cultivar y cultivar y sacar los productos y tal. Pero mi pensamiento a la hora de hacer huerto, aparte de los objetivos propios de tener cualquier huerto, es intentar mejorar la zona. Pues de muchas maneras, el suelo sobre todo, y generar un pequeño microclima, quizás por llamarlo así, como generan, que se ve en el vídeo, la gente de alrededor, pues plantando árboles que aporten algo de sombra, etcétera, etcétera, etcétera. De ahí que yo en su momento, José Antonio Lacruz comentaba, pues yo podaría los frutales más bajos. Bueno, una de las razones por las que yo no los podé más bajos, una de las razones era esa, porque quería que aportasen algo de sombra. Aparte de que no fuesen tan pequeños. A mí no me gustan tampoco los frutales tan pequeños, con esos troncos tan sumamente pequeños. Pero una de las razones es esa. Y además voy a seguir plantando árboles y quiero que vayan cogiendo porte. Seguramente en la zona norte del perímetro, digamos el flanco norte del huerto, ponga algún tipo de árbol perenne, y en la zona sur algún árbol caducifolio, para que el sol invernal pueda entrar, porque ahí ya habéis visto vídeos de invierno que eso es muy siberiano, pero en verano es que hace mucho calor, y encima los veranos cada vez van a venir más calientes. Esto es así, es una realidad. Entonces tengo que buscar ese tipo de circunstancia, ese tipo de microclima. Quiero crear ese tipo de ecosistema. Al final esto es un poco agricultura sintrópica. El concepto de agricultura sintrópica quizás haya que empezar a introducirlo en el canal, porque es algo muy interesante. Bueno, pues vamos a leer algún comentario que se haya producido en este vídeo. Y el primero que aparece aquí es Antonio Chatolín. Buenos días, Dani. Entre los frutales deberías plantar... esto es muy interesante, muy interesante. Entre los frutales deberías plantar acacias, que crecen rápido y te dan mucha materia orgánica para el suelo y nitrógeno. Son leguminosas, por cierto. Entonces fijan nitrógeno. Bueno, pues continúo con el comentario de Antonio. Pero mientras crecen, como recomendación en verano, plantas judías de enrame para hacer sombreo y calabazas de pequeño porte para lo mismo. Recuerda lo que te conté de mi patio. Un abrazo. Eso es. Antonio tiene una estructura en el que pone calabazas y entonces van enramando, entonces dan sombra. Él ha generado ahí un espacio muy interesante que le da sombra. Y las judías de enrame, efectivamente, también, mientras crecen los árboles, pues pueden aportar sombra. Bien. Eso lo he intentado, lo de las judías. ¿Qué ocurre? Que he tenido otros problemas. ¿Os acordáis de los caracoles? Pues me fastidiaron ese plan, porque tenía intención, o de hecho lo llevé a cabo, de en los bancales más sureños, del flanco sur, pues tenía la idea de generar ahí una zona de, pues eso, de judía verde de enrame, incluso pepinos y tal. Pero, ¿qué ha pasado? Que vinieron los caracoles y se cepillaron todas las judías recién germinadas. Y entonces ha ido tarde. Y cuando ya las puse y volvieron otra vez a germinar, ¿quién llegó? Pues el verano más atroz. Porque aquí tardó en llegar, recordad, tardó. Pero yo sabía que cuando llegase, aquí en León llega fuerte. Entonces, pues ya no fueron bien, muchas de ellas se enfermaron, ha ido mal. Y entonces, pues no he podido tener esa zona de sombreo. Y aquí, no sé si aparecen las respuestas, porque hay una cosa muy interesante. No, aquí en las respuestas somos Chatolín y yo dándonos respuestas mutuas. A ver, porque es que había un comentario súper interesante. A ver. Ay, no sé dónde está.
A ver, vamos a leer... aquí está. Comentó una persona, Antonio Hernández Cordero. Hola, y gracias por tu comentario, porque me has hecho pensar... No te puedes ni imaginar lo que me has hecho pensar. Lo cual te lo agradezco. Hola, Dani. Si planteas plantar árboles de crecimiento rápido, desde mi punto de vista buscaría especies autóctonas. Todas las especies de acacia son invasoras. Y aquí tengo que hacerte una apreciación, porque me has hecho pensar y entonces me estoy informando mucho. Aunque seguramente en León lo tienen difícil para asilvestrarse. Pero desde nuestros huertos deberíamos evitar introducir posibles especies exóticas invasoras. Las especies autóctonas favorecen más la biodiversidad porque han evolucionado junto a los animales locales durante miles de años. Además, algunas especies de acacias están prohibidas por el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, que todo huertero debería conocer. Saludos desde las Islas Canarias. Antonio Hernández Cordero. Este comentario es oro molido. Es fantástico. Entonces me hizo pensar este comentario de Antonio Hernández. Y el de Antonio Chatolín también me hizo pensar, claro. Y es que precisamente, ya se lo dije yo a Antonio, llevaba tiempo en la cabeza con las acacias. Precisamente por lo que decía Chatolín, Antonio. Porque son de crecimiento rápido y porque fijan nitrógeno. Me parecen un árbol muy interesante, además generan la biomasa porque son caducifolias, etc. Pero este otro comentario de Antonio me hizo pensar, porque las acacias... Yo no tenía controlado que eran especie invasora, pero ahí es donde hago yo el inciso. Digamos que las acacias no son autóctonas. Sin embargo, no son consideradas especie invasora. Por lo menos donde he estado yo buscando. A ver si lo lee Antonio Hernández Cordero y ponme aquí en los comentarios si tú encuentras en algún sitio que pone que sea especie invasora. No es autóctona, ¿eh? No es una especie autóctona, desde luego que no lo es. Lo he estado mirando mucho. Pero no son invasoras. Lo cual es muy diferente, porque, por ejemplo, otra especie de árbol que no es autóctono es el ailanto. Pero ese árbol sí que es invasor, porque te prepara un lío del demonio, empieza a reproducirse a lo loco. Las acacias no tienen esa capacidad de reproducción que lo conviertan en invasor, en ser un problema medioambiental. Sin embargo, a pesar de hacer este inciso, Antonio Hernández Cordero, Antonio Canarias, a pesar de que me gustaría mucho plantar acacias por la fijación de nitrógeno, por todo eso, no lo voy a hacer. Antonio Chatolín no lo voy a hacer. Entonces, ¿qué pasa? Que he estado informándome de qué especies poner. Y creo que no puedo olvidar el tema de las especies autóctonas de la zona. Tiene toda la razón Antonio Hernández. Es así. Y me ha hecho pensar mucho. Y entonces me voy a decantar por almez, no he quitado el sonido del móvil, lo siento. Almez, que es un árbol de crecimiento rápido, se da en muchos parques. Es verdad que crece más en la zona mediterránea y centro de España o de la península ibérica, pero habida cuenta del cambio climático y de que aumenta la temperatura y que he estado leyendo que ese árbol no necesita él no suele vivir en bosques, que más bien suele crecer de manera aislada, creo que es una especie que puede ir muy bien para mi sistema. Además de todo, tiene unos frutillos pequeños, del tamaño al parecer de un guisante, con una semilla, claro, que que se pueden comer y saben a dátil. Son muy interesantes, debe haber muchos en muchos parques. Tengo que darme una pasada por los parques de León, pero me parece que por aquí no se suele dar, porque lo plantan como planta ornamental, el almez. Entonces es una planta, un árbol que creo que me va a interesar muchísimo. Además del serval de los cazadores, que también es un árbol autóctono de por aquí y creo que se pueda dar bien. Sin embargo, el serval de los cazadores, veréis, el serval de los cazadores se llama así, que es una de las conversaciones
no grabadas que tuve con Arantxa Requeta. Hola, Arantxa. Que se llama así. Bueno, hay dos, digamos, teorías de por qué se llama así. Uno, pues por no sé qué de, bueno, cosas de estas de mitología que ya no me acuerdo. Pero otra, y me parece bastante más plausible, es que atrae muchísimos pájaros. El Serval de los Cazadores tiene unos... Los servos se llaman, me parece que se llaman o servas. ¿Servas o servos? No sé si lo pone en masculino o en femenino. Unas bolitas rojas o anaranjadas que crecen como en racimos y eso atrae muchísimo a las aves. Entonces se llama Serval de los Cazadores porque había veces que los cazadores tenían controlados esos árboles y claro, iban los pájaros y ellos, ¡plas!, los cazaban. Pero entonces, ¿qué pasa? Yo tengo aquí enfrente, al lado del laurel de los pájaros, de los gorriones, bueno, pues hay un Serval de los Cazadores, de los vecinos. Y os puedo asegurar que atrae muchísimo a las aves, concretamente a los mirlos. ¡Puf! Los mirlos se vuelven locos con eso. ¿Qué pasa? Que no sé si poner Serval de los Cazadores, porque si bien atrae a los mirlos, me pueden generar problemas en el huerto. No lo sé, tengo que pensarlo. Pero el almez, voy a ver si consigo un par de ejemplares. Porque siendo de crecimiento rápido se puede comer, se puede comer el fruto. Creo que con las hojas también se puede hacer infusión. Puede ser un árbol muy interesante. Puede ser muy interesante. ¿Qué más? Vamos a cambiar de vídeo porque... ¿Cuánto llevo? Porque yo me alargo con esto. Ostras, 30 minutos. Tampoco quiero que se alargue mucho más. Pero bueno, ya veis que este vídeo ha tenido mucha chicha y... ¡buah! Me resultó muy, muy interesante todos estos comentarios porque me han hecho pensar y demás. Abonos verdes, beza y mostaza blanca. Es como se llama el vídeo. Ya estoy poniendo abonos verdes en un bancal que ya pretendo que esa mezcla que he hecho a ojímetro, porque yo lo hago mucho las cosas a ojo, más o menos es 50-50, más o menos. También cuento con que parte de esas semillas se las llevan las hormigas, ¿eh? Pensáis que... Porque las semillas de beza, imaginad las lentejas, son como lentejas más esféricas. Y podéis decir, eso no se lo llevan las hormigas. ¡Ja! Vaya que se la llevan. Se lo llevan y las pelan incluso. Son la bomba las hormigas. Ya sabéis, para los más habituales, yo soy muy pro hormiga. Están ahí. Entonces, bueno, se van a comer bastantes de esas semillas. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Pues poco puedes hacer. Pero hago una mezcla 50-50 más o menos. Y la idea es que dé estructura al suelo, fijación de nitrógeno, digamos que introducción de materia orgánica en la tierra, en el suelo, cobertura, esa masa foliar después que se vuelva a integrar también. Bueno, es ir dando vida al suelo, que tanta falta le hace al suelo de mi sistema, o sea, le hace muchísima falta. Y con la idea de aprovechar estos calores de agosto, septiembre y probablemente de octubre, para que le dé tiempo a ese cultivo, a esa siembra de beza y de mostaza blanca, que es mi mezcla habitual de abonos verdes, pues que le dé tiempo a desarrollarse, justo que cuando más o menos empiece la floración, pues segarlo y dejarlo en superficie, para que en noviembre en ese bancal pueda sembrar ajos. Ese es el plan. ¿Y por qué escojo beza? Beza, como leguminosa que es, pues me gusta por el tema de la posible fijación de nitrógeno, si hay bacterias apropiadas para ello. Ya me he fijado en algunas otras leguminosas que crecen por ahí, que sí hay nódulos, no muchos, pero los hay. Y la mostaza blanca, por su capacidad nematicida, tiene propiedad nematicida por ciertas sustancias que segrega en las raíces. Además, tiene una raíz pivotante bastante grande que va a extraer nutrientes muy interesantes de la parte más profunda del suelo hacia la superficie, en la materia, en la parte aérea de la planta, que se introducirá en el suelo. Y además, también va a dar estructura al suelo y va a descompactar
y a dar profundidad al suelo, porque también ahí en mi sistema hay un problema de profundidad de suelo. A pesar de que yo los bancales, pues en su momento los cavé y por ejemplo, donde están, hice, bueno, cabe unos 50-60 centímetros, pero aún así las plantas necesitan de más profundidad. Y la beza me va a ayudar, o la beza, que también, la mostaza me va a ayudar mucho en ese sentido, en darle profundidad y estructura, al fin y a la postre, al suelo. Y voy a leer algún comentario de los que se han producido en este vídeo, porque parece que doy la chapa todo el rato. José Antonio, hola José Antonio, que también es miembro es mecenas del proyecto Haceos Mecenas. Me vais a ayudar pues a todo este tipo de cosas. Hola Dani, muy buena idea. Pues lo voy a llevar a la práctica en cuanto tenga un bancal libre. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, José Antonio, porque es que la práctica de los abonos verdes es algo formidable. Yo soy de la teoría de que cuanto más se plante y se siembre en la tierra, en los bancales, le vas dando más vidilla a ese suelo. Va apareciendo más microorganismos y hay que darle actividad al suelo. Actividad siempre teniendo en cuenta que hay que devolverle al suelo. Pues eso, los abonos verdes al final, ese cultivo básicamente es para el suelo. Ese cultivo es para el suelo constantemente. Entonces, eso le va a dar mucha chicha. Por ejemplo, Roberto Carlos, hola, gracias por comentar. Dice, hola, te quiero comentar en el grupo del Telegram el tema de los abonos verdes. Es muy interesante y dice que es muy interesante este asunto. Sí, tenéis que haceros miembros de la comunidad del Telegram. Os va a encantar porque, por ejemplo, aquí Roberto, pues como también es miembro de la comunidad del Telegram, ahí nos mandamos unos audios y entonces yo le expliqué y él me explicó y pum, y pan, y pum. Que no lo voy a repetir ahora porque entonces estaríamos aquí 1 hora y media. Me comenta Chatolín. Otra cosa muy interesante. Es que Chatolín siempre aporta y es que tiene un ojo. Uy, Antonio. No, pero además te lo digo por bien, ¿eh? Sigue así porque es que le aportas tanto a la comunidad, Antonio. No, bueno, sí lo sabes, porque la comunidad te lo agradece. Voy a leer el comentario de Antonio. Buenos días, Dani. Los pasillos, dice con exclamaciones. Y es verdad que tengo los pasillos pelados, pero es otra de las cosas que tengo en mi lista de tareas, porque es que este año, que ha sido como el primero de continuo allí, pues ha sido para mí muy esclarecedor y necesito hacer muchas cosas para regenerar esa zona. Y una de ellas son los pasillos. Nutre los pasillos. Puedes enterrar pequeñas ramas leñosas someramente. Mejor sería triturado de madera. Así lo alimentas y evitas la compactación de los pasillos, que las raíces de las plantas no crecen en línea recta, sino como un triángulo. Y si alimentas los pasillos, alimentas el bancal generando hongos que son necesarios para las plantas. A ver qué pone aquí, leer más. Y alimento para las bacterias del suelo. Un abrazo. Tiene toda la razón, Chatolín, Antonio. Es así. Los pasillos, si los tienes desnudos, como es mi caso, primero en invierno es un chocolate impresionante. En este caso no tanto porque mi suelo tira arenoso, entonces no se me agarra mucho en las botas. Pero es verdad que al final las plantas, claro, no crecen, no ponemos la planta y crece para abajo y ya está. Ellas pues se expanden y tal. Y es verdad que al pasar siempre por las mismas zonas de los pasillos, pues lo compactamos mucho. Y entonces si pusiese yo ahí triturado de madera, se va a generar, por un lado, evitar la lixiviación y compactación de esa zona de pasillos y por otro, muy interesante, van a crecer hongos, porque los hongos son los que, digamos, se encargan de la descomposición de la madera. Por otro lado, con suerte, también seguramente podamos atraer diversidad en esa madera y unos animalejos que se suelen ver bastante atraídos por madera en descomposición y humedad son las luciérnagas. Muy interesante esto que comenta Antonio, como siempre. Muchísimas gracias. Y es algo que tengo pendiente de hacer. Es un material que es que en su momento, cuando lo hice en el otro huerto, porque en el otro huerto, esto que está comentando
Antonio, lo hice, lo llevé a cabo, pero es que allí tenía una montaña de restos de viruta, porque hay un vivero que llevaba allí a esa finca pues restos de poda y restos de todo. Entonces eso a mí me vino de perlas siempre. Ahora no sé cómo lo voy a encontrar, pero lo intentaré. Ramón Jimeno comenta: gracias, Dani. Veo el vídeo y me voy a animar también. Si siembras ahora beza más mostaza blanca, ¿cuándo segarás? ¿Cuándo pondrás el siguiente cultivo? ¿Qué sería bueno poner? He estado tiempo fuera y con el huerto casi pensando en invierno, verano próximos. Gracias. Pues ya lo comenté hace un momento, Ramón, y lo voy a repetir, por supuesto. Que bueno, ya le contesté. La idea es esa, poner ahora beza y mostaza. Con estos calores va a crecer, si mantengo la humedad, va a crecer... Pues todo, lo planteé a principios de agosto, esto se va a publicar la semana del 19, pues ya han empezado a germinar las semillas, pues va en octubre, ya serán plantas bastante interesantes y a finales de octubre yo creo que empezará la floración. En cualquier caso, si no llego a tiempo a la floración, me da igual, lo siego y punto. Y entonces en noviembre pondré ajos. Esa es la idea. Esa es mi idea. Entonces yo creo que por tiempo vamos bien y bueno, yo creo que vamos bien. Y vamos a ver cómo vamos de tiempo. 40 minutos. Solo voy a leer un comentario más porque además fue de hoy y me parece una cosa súper interesante. Y este comentario, vamos a ver... Vamos para atrás, otro comentario, a ver aquí. Ay, ¿dónde me lo puso? Porque fue Arancha. Bueno, lo tengo aquí, seguro que lo puedo ver. El comentario es de Arancha Requeta, aquí está. Aquí está, y lo hizo en el episodio del podcast, que también se publican aquí en el YouTube, precisamente de Antonio, de Chatolín. Y comenta a Arancha. Jolín, Arancha, vaya mañana más guapa que pasamos, cuando hicimos el episodio. Buah. Eso es una cosa que me voy a llevar yo en el recuerdo mucho tiempo. Jolín, vaya bien, lo pasamos fenomenal. Una mañana genial, después una charla, buah, fue genial. Arancha Requeta, que también por cierto es mecenas, comenta: me ha gustado mucho la afición de Antonio de plantar árboles. Deberíamos colectivizarlo. Cada uno podría plantar un par de árboles, y enviar una foto explicando la especie plantada y por qué, y seguir la evolución. Me gusta. Y a mí también me gusta eso que has comentado y que has propuesto, Arancha. Sería súper interesante y podéis, si queréis, podéis mandarme, porque también hay hace tiempo que no lo digo, podéis poneros en contacto conmigo a través del correo electrónico sistemadanicultura@gmail.com. Y allí podéis, por ejemplo, si plantamos árboles, porque hace falta plantar árboles. Hace falta plantar árboles y si a ser posible que sean de la zona, autóctonos. Hay una aplicación que también lo comentamos en la comunidad del Telegram, en el Telegram, que se llama Árbol App. Árbol App. Es una aplicación que creo que ha desarrollado el Ministerio de Medio Ambiente y Transición Ecológica o algo así se llama, el Ministerio creo. Me parece que lo desarrolló el Ministerio. En esa aplicación aparece todo el listado de árboles que hay en España. Y ahí te indica cuáles son autóctonas y cuáles no lo son, y cuáles son invasoras y cuáles no lo son, pero no son autóctonas, etcétera, etcétera, etcétera. Es una aplicación muy interesante. Me parece súper guay, súper buena, me parece una aplicación excelente, os la recomiendo. Y entonces ahí podemos hacer eso, si queréis. Podéis enviarme qué árboles habéis plantado y dónde, cuál es la razón y qué especies habéis utilizado y por qué. Y yo lo puedo comentar en un video podcast o lo que sea y hablar sobre el tema. Me parece una propuesta de Arancha Requeta
pero una propuesta fantástica y formidable. Y como esto lo estoy diciendo cuando ahora mismo llevo 3/4 de hora de episodio y muy probablemente mucha gente no lo llegue a escuchar, salvo los más fieles, creo que en algún momento voy a hacer con ese comentario algo específico, porque me parece una propuesta fantástica, porque hay que plantar árboles. Hay que plantar árboles al más puro estilo de Joaquín Araujo. ¿Que no sabéis quién es Joaquín Araujo? Buscarlo en internet. Os va a parecer mucha historia de Joaquín Araujo y cuántos árboles ha plantado ese hombre. Vais a flipar. Podéis escucharle en el Bosque Habitado de Radio 3. Radio 3, ya sabéis. Siempre bien Radio 3. Y bueno, yo creo que podemos ir terminando el episodio de hoy, porque me parece que ya le he dado bastante a la lengua. Muchísimas gracias siempre por vuestro tiempo, por vuestros comentarios y por todo lo que aportáis, porque es que sois gente increíble, la verdad, ¿eh? Yo simplemente os abro el micro, os abro la cámara, abro los comentarios y ahí es donde podéis aportar. Es como que os doy un campo de juego, pero en realidad todo esto lo hacéis vosotras y vosotros. De verdad, yo solo os doy pie, pero me parece algo fantástico esta comunidad. Y esa propuesta de Arantxa Requeta, gracias Arantxa, me parece una pasada de propuesta, de verdad que sí. A ver si le damos brío a esa propuesta. Así que muchas gracias por vuestro tiempo. Ya sabéis, like, suscribíos, compartid, comentad, que ya sabéis que a mí esto me encanta, los comentarios. Id a la comunidad del Telegram, haceos mecenas en el YouTube por 1,99 o comprando merchandising, tazas, bolsas y demás. Y nos vemos en el siguiente contenido, que no sé cuál será, de Dani Cultura. Así que nos vemos. Chao.